Bueno, amigos de la calidad, buenas noches. Una reunión más respecto a las actualizaciones en laboratorio clínico. Hoy día me complace presentar en una ponencia muy interesante e importante respecto a la diabetes y la relación que tiene esta con el COVID-19. El doctor Luis Figueroa Montes, consultor externo de ICL. Bueno, es de más presentarlo. Él tiene un currículum muy vasto. Dentro de las principales atributos que él tiene, primero es el director de medicina de laboratorio. Él es patólogo clínico. El doctor Figueroa ha hecho varias investigaciones, se ha publicado mucha información respecto a medicina de laboratorio. Actualmente tiene un libro que recién ha presentado este año. Y bueno, ya lo tenemos hace bastante tiempo con nosotros y tiene una actividad muy importante a nivel científico. Entonces, no sé si doctor Figueroa lo tenemos con nosotros. Claro, Arturo, presente. Bueno, Gracias por la introducción. bienvenido, doctora, a la reunión. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, le dejo sin más la pantalla para que usted nos pueda, bueno, la verdad que siempre aprendemos mucho de usted, así que vamos a estar muy atentos a su disertación. Muchas gracias, Arturo, y bueno, muchas gracias a ICL por invitarme y permitirme dirigirme a un público profesional de la medicina de laboratorio, ansioso de conocimiento y de fortalecer sus competencias, principalmente profesionales, en este tipo de eventos, en este tipo de capacitación en línea. Yo en lo personal me gusta mucho el tema de la diabetes, como comprenderán. Este año, cuando publiqué mi libro, no pude incluir un quinto capítulo, que el próximo año sí lo podré actualizar en el mes de enero, febrero probablemente, donde incluya ya el tema del COVID y la diabetes. Entonces, a mí en lo personal me ha permitido revisar un poco más desde una perspectiva más de impacto clínico. Sin embargo, nosotros como tales también tenemos una intervención crucial en esta pandemia, más aún en el manejo también de esta enfermedad. Hay mucha información, pero hay información en estos momentos muy buena en la página de la Asociación Americana de la Diabetes, y ellos básicamente tienen su revista que es Diabetes Care, y ahí encuentran actualmente una revisión bastante amplia del tema. Hay mucha publicación, ya publicación final, no casi poca revisión por pares, pero casi toda ya publicada. Y en base a eso he tratado de hacer una revisión un poco global, porque hay temas mucho más específicos en el manejo de esta enfermedad, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a empezar ya a compartir la presentación. ¿Me confirmas si es que no tenemos ningún inconveniente para empezar con la conferencia? ¿Todo bien? ¿Se ve? ¿Sin problema? ¿Se escucha sin problema? Todo bien. Perfecto. Listo. Empezamos entonces. El objetivo de esta presentación básicamente tiene dos componentes. Uno es conocer el impacto que está teniendo la diabetes, mejor dicho, la pandemia del SARS-CoV-2 en esta enfermedad, en los pacientes que tienen esta enfermedad, eso de una perspectiva. Y el otro es algunos temas relacionados a nosotros como profesionales de laboratorio y cuál ha sido nuestro rol hasta el día de hoy en este proceso y cuáles serían los desafíos que tendríamos que tener en relación a los test de diabetes, ¿no? Voy a tratar de ser un poco genérico. Igual, ya en las preguntas de repente podemos ampliar algunas de ellas. Entonces, iniciamos. Agradezco a ICL por esta invitación. Ya, bueno,
Es frecuente hacer actividades con ustedes con el objetivo de fortalecer, como dije, las competencias de los profesionales de la medicina de laboratorio, no solamente de nuestro país, sino también de la región y de habla hispana. Bueno, en relación a lo que voy a vertir el día de hoy, no tengo conflictos de interés. No voy a generar ningún tipo de comentario con algún interés en específico, así es que va a ser la revisión en sí. Muy bien, vamos a empezar. Este cuadro que ustedes ven aquí, este mapamundi, donde está colores, está dividido en 10 colores, que básicamente serían deciles. Y ubica los países en relación a cómo van con el objetivo de obtener una cobertura efectiva para el aseguramiento universal de salud. Como ustedes saben, la salud pues es un bien público, es un derecho que tenemos todos, y los gobiernos deberían asumirlo. Bueno, ese es un fin principista. En nuestro caso, como país, es un artículo que está escrito en nuestra Constitución. Pero en líneas generales, los gobiernos deberían preocuparse hacia ese objetivo, hacia el aseguramiento universal. Y ese objetivo no solamente de los países, sino de todos los que integran la OMS, y ellos han establecido algunos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Y la idea es acercarnos idealmente a los primeros lugares, que en este caso serían los que están aquí. Esto básicamente son deciles, como dije, la idea es que los que están en este color, por ejemplo, como es Canadá, Australia, el Reino Unido, Inglaterra, Francia, por ejemplo, España, Italia, están entre 87 y 96 puntos, por decirlo así. Y el Perú, aunque no lo crean, está en un octavo, en un séptimo lugar privilegiado, ¿no? Ocupamos el séptimo lugar acá dentro de los países latinoamericanos, igual que Chile, Colombia, un puesto importante. Es decir, nos acercamos quizás a este objetivo. Pero esto realmente ha reflejado lo que ha pasado actualmente en esta crisis que de manera retórica actualmente se escucha mucho en la política de una crisis sanitaria. Realmente nuestro país ha podido poder manejar de una manera oportuna esta pandemia, y quizás la respuesta sea no. El objetivo ideal es que los países avancen hacia estos deciles, por lo menos llegar hasta los 5 lugares superiores. Esa es la idea, pero eso es una aspiración. Y hay que entender que ahora, si esto era, este diagnóstico situacional es 2019, si así estábamos antes de la pandemia en el mundo, y ya desde ese momento, digamos, el pronóstico no era muy alentador de que se iba a llegar hacia los objetivos establecidos para el 2030, imagínense ahora después de la pandemia. Y de entre los diferentes puntos que se ven, acá hay varios puntos que se ven para que un país en promedio trate de llegar a ese objetivo, igual que va una puntuación de 0 a 100, ¿no? Como valor máximo. En el caso del tratamiento de la diabetes, el tratamiento de la diabetes está en el puesto 52. Es decir, está aprobado con 11, para ser más exacto. Aprobado con 10 puntos y tanto, ¿no? Estamos todavía en la mitad del camino en el tema de la diabetes. Hay otras enfermedades que están mucho más abajo, por ejemplo, el manejo de algunas leucemias, el manejo del control prenatal, por ejemplo, ¿no? Mortalidad materna, la enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. Hay otros que están muy bien. Por ejemplo, el tratamiento de las diarreas está en 98, el tratamiento de enfermedades pulmonares, manejo de apendicitis, en fin. Entonces, como les decía, las tendencias actuales de mantenerse, poco probable es que se llegue a estos objetivos, ¿no? Establecidos obviamente por la OMS y también por la Organización de las Naciones Unidas, perdón, y por el 13º Programa General de Trabajo de la OMS. Ahora, post pandemia, ¿qué pasará? Probablemente va a ser esto muy complicado. Yo les recomiendo que revisen esta página de Lancet, donde se ve justo el tema de las enfermedades como carga a nivel mundial. Muy bien. Ahora viendo ya este artículo también muy interesante, recientemente publicado,
trata de ver si es que las enfermedades crónicas en los Estados Unidos, este es un reporte del CDC reciente en base a su gran data que tienen, ellos tratan de ver si es que las enfermedades crónicas fueron afectadas o no por el COVID. Es decir, si sus prevalencias pre-pandemia y actualmente en la pandemia se modificaron. Y miren, las enfermedades pulmonares y la diabetes tuvieron un incremento sustancial. Si antes su promedio era 12%, ahora están en 31% para la diabetes. En enfermedad pulmonar eran 5, ahora están en 18. Pero otras enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades renal crónicas, no tuvieron ese impacto. Actualmente siguen manejando un porcentaje mucho mayor que los pacientes que tienen el COVID. Entonces, ¿será la diabetes realmente un factor de riesgo, un factor de morbilidad que incrementa la gravedad en estos pacientes? Eso lo vamos a ir entendiendo un poco más adelante. En otra interesante publicación del CDC, ellos tratan de ver los pacientes que se hospitalizan, qué relación tienen con enfermedades subsiguientes, ¿no? Enfermedades que ellos tienen. Y por ejemplo, acá ya lo multiplican por veces, y por ejemplo, los diabéticos tienen 3 veces más probabilidades de hospitalizarse, comparado con pacientes que no, ¿no? Y, por ejemplo, la obesidad severa tiene 4.5 veces más probabilidad de ser hospitalizado. Si tiene uno más de 3 condiciones, como la obesidad severa, obesidad de repente de mayor de 30, nada más, enfermedad renal, hipertensión o asma, la posibilidad de tener 3 o más condiciones de hospitalizarse es de 5 veces, ¿no? Entonces ya vamos viendo que la diabetes está dentro de este bloque de enfermedades crónicas u otras patologías que hacen que la posibilidad de tener una hospitalización, es decir, presentaciones más moderadas o graves, se relacionan a la diabetes. Un reciente estudio muy interesante, también se los recomiendo, lo lean, está en Nature Metabolic. En esta publicación hablan de la presentación de diabetes mellitus insulino dependiente con autoanticuerpos negativos, autoanticuerpos obviamente dirigidos a las células beta del islote de páncreas, después de una infección por SARS. Y miren, este paciente ingresó en este caso en el día 0, un 5 de mayo, ponen ellos, tuvo una presentación de emergencia. Miren, un varón de 19 años, joven, ¿eh? 19 años, raza blanca, ingresó a urgencias por fatiga, agotamiento, pérdida de peso de 12 kilos, ya había bajado 12 kilos de peso, polidipsia, tomaba mucha agua, orinaba mucho en las noches, dolor abdominal y cetoacidosis diabética, es decir, tenía un incremento importante del pH asociado a un valor de glucosa de 552, un pH de sangre de 7.1. Aparte vieron el péptido C disminuido, que ayuda a ver, digamos, la producción de péptidos incipientes, digamos, de la insulina, en sus momentos más iniciales. Estaba disminuido, como era de esperar, y una prueba 1C o hemoglobina glicosilada de 16%, aparte de cetonas urinarias positivas y glucosuria. O sea, francamente era una cetoacidosis diabética. Lo sorprendente era que comenzaron a ver sus antecedentes, él no tenía antecedentes de diabetes, ¿no? Se habla de que probablemente 7 semanas atrás tuvo una probable infección que fue documentada con un 29 de abril por anticuerpos positivos, ¿no? Aquí. Y es lo que permite definir que es probable que este debut de diabetes insulino dependiente, porque el péptido C, al estar disminuido, necesita insulina para probablemente salir, además que el cuadro lo amerita por estar con una cetoacidosis, estaba asociado al COVID. Esa era la duda, no con los síntomas que les he mencionado. Entonces, de todas maneras, para confirmar esa sospecha, le hacen anticuerpos, autoanticuerpos dirigidos a algunos componentes específicos en pacientes que quieren diagnosticar, en este caso, la diabetes tipo 1, que se asocia a deficiencia de insulina, probablemente por presencia de estos autoanticuerpos. Y todo lo que les hicieron fueron negativos. Y la presencia de anticuerpos
contra el SARS-CoV-2. Entonces ellos comienzan a llegar a la conclusión que existe un vínculo potencial pues entre la infección por el SARS-CoV-2 y la diabetes, y es que existe pues un tropismo, es decir, existe una afinidad también de los receptores AC2 presentes en las células beta que permiten la unión del SARS-CoV-2. En este caso, los islotes pancreáticos humanos expresan el receptor. En los islotes los AC2 expresan de preferencia su estructura en las células beta, que son las que producen al final insulina, y en las células beta humanas la expresión del AC2 aumenta encima con el estrés. Entonces, si este paciente va a estar estresado, si este paciente va a expresar más los receptores AC2 en las células beta, y en definitiva va a expresar su páncreas, este tipo de receptor al SARS-CoV-2, la probabilidad del daño es inminente. En este caso podemos ver, por ejemplo, en este estudio, cómo los receptores AC2 están expresados este es un islote, ¿no?, de células beta, y acá en todo el islote se expresa el AC2 igual que el glucagón y la insulina, por ejemplo, que son otras insulinas, y esto es en dos islotes diferentes. Entonces, en ese caso, es importante ir entendiendo que lamentablemente la expresión del AC2 también en las células pancreáticas va a permitir la unión del SARS-CoV-2. Estos hallazgos ya no son de ahora, hay que entender que eso también se pudo confirmar con el SARS y el MERS, ya hace muchos años atrás, pero esto ya se ha demostrado tanto en modelos animales y en esta publicación, probablemente en humanos, la presencia de este tema. Una publicación peruana que está en preprint, justo tuve la suerte de comunicarme con el doctor Gómez, él es médico residente, y lo cual a mí me agrada mucho que médicos residentes estén ya generando publicaciones, y debe ser así desde la etapa previo a ser asistente o siendo inclusive estudiante de medicina. Hay que acostumbrarnos a la investigación. Yo en realidad empecé bastante tarde, pero traté de ponerme al día. Y es lo que trato de hacer siempre. Entonces yo invito a ustedes, a todos los profesionales de la medicina de laboratorio, a investigar y a publicar. En el caso de él, con otro grupo de investigadores, han enviado esta publicación que está en preprint, probablemente se publique en una revista nacional pronto, está todavía por revisarse, pero la idea es que él ya evidencia y publica de que la crisis hiperglicémica aguda como debut de diabetes y COVID, una nueva causa de diabetes. Una pregunta impactante dentro de su título, y menciona que con la aparición del COVID se ha observado pues que la población diabética es una de las más afectadas, ¿no? En el caso del Perú, miren, 43% de sus muertes están relacionadas con este antecedente clínico. Hay que tenerlo presente. Él presenta dos casos, en realidad, dos casos, son dos varones, uno de 67 años y uno de 30 años, ¿no? En el caso de él, la limitación no se pudo hacer el tema de los autoanticuerpos, pero demuestra, obviamente, una presentación clínica florida, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada, una proteína 1C de 12%, de 11%, datos asociados al PIH 6.8, 7.4, bueno, en este caso no tanto, quizás aquí más la cetoacidosis, valores de glucosa, por aquí 796, ¿no? 796, una cetoacidosis franca, y aquí también, ¿no? A pesar que todavía el pH no estaba tan afectado, pero en líneas generales podemos ver una presentación clínica florida en estos pacientes, ¿no? Entonces él concluye que la infección por COVID puede precipitar la aparición de crisis hiperglicémica en pacientes sin diagnóstico previo, como eran los casos. Los dos casos eran pacientes que no tenían antecedentes de diabetes. Entonces es importante el reconocimiento inmediato. Esto ya lo vamos a ver más adelante, de tratar oportunamente a los pacientes con hiperglicemia. El tratamiento de la hiperglicemia de manera precoz es sustancial para disminuir la gravedad en estos pacientes, ¿no? Y ya al final recomienda pues que mayores estudios se deben realizar para determinar la vía exacta por la cual el COVID ataca el páncreas, y de esa manera poder establecer un tratamiento efectivo, ¿no? A un órgano, a un target, a una diana específica. Otro estudio bien interesante, recién publicado también,
es donde evidencian que existe una mayor expresión también de receptores AC2 en el hígado, ¿no? En pacientes a mayor edad y en pacientes que tienen esteatosis hepáticas y diabetes mellitus. Este es un trabajo bien interesante, también lo pueden encontrar en Diabetes Care. Aquellos presentan esta probable asociación, de ahí probablemente también que los pacientes con diabetes presentan este tipo digamos, de mal pronóstico al tener una infección por el SARS-CoV-2. Muy bien. Entonces, como entendemos, en general la enfermedad por COVID pues, es heterogénea, un cuadro clínico variado, síntomas que pueden ser leves o pueden llegar inclusive a la muerte. Hay predictores de mayor mortalidad que ya se han estudiado la edad avanzada, por ejemplo, antecedentes de diabetes u otras comorbilidades, ¿no? Como mencioné, el ser diabético es un factor de riesgo importante de mortalidad y eso ya se evidenció con el SARS, con la influenza y con el MERS, ¿no? Las personas con diabetes tienen el riesgo de traer infecciones, especialmente influenza y neumonía. Y este riesgo se reduce, pero no se elimina por completo mediante un buen control glicémico. Entonces siempre va a existir esa posibilidad. Por eso es importante que independientemente de ello, la mayoría de las guías actualmente recomiendan un mayor control del paciente, un control más estricto de sus niveles de glucosa. Para hacerlo más complejo, esta mayor susceptibilidad en diabéticos está asociada a una serie de trastornos que predisponen a ello. Por ejemplo, el de disminución de la capacidad de eliminar al virus. Los pacientes diabéticos lo tienen. Tienen o promueven una mayor eficiencia de la entrada al virus. Obviamente, al disminuir su eliminación, la entrada va a ser mayor. Permiten una mayor afinidad por la unión celular. La presencia de enfermedades cardiovasculares en estos pacientes, lamentablemente, es un factor que predispone aún más. Hay disminución de la respuesta celular, por ejemplo, de los linfocitos T, y hay un aumento para ser susceptibles de esta tormenta de citoquinas que ya conocemos, que lamentablemente se presenta en las fases terminales de la infección por el COVID. Inmunológicamente, los pacientes con diabetes, que muchos de ellos están asociados también a la obesidad, van a tener una inflamación crónica, ¿no? Un aumento de la disposición o la proclividad hacia las actividades de coagulación, es decir, procoagulación, el daño pancreático que ya lo hemos conversado en las diapositivas previas, y hay pues obviamente una merma de la capacidad inmunológica también por lo versado. Entonces, todos estos factores confluyen para que el paciente diabético tenga pues una mayor predisposición a tener presentaciones graves. Las prevalencias en general que se han visto de esta enfermedad como de otras en el COVID, hay una serie en este caso es una revisión donde trata de ver las prevalencias y vemos pues de acuerdo a los estudios diferentes prevalencias, es decir, de 100 pacientes diabéticos, ¿cuántos van a tener COVID? Y acá más o menos están los promedios. Hay estudios que hablan hasta de 19, hay otros que hablan, por ejemplo, de 5, en fin. Son diferentes estudios que habría que ver el caso puntual, ¿no? Aquí otro estudio donde evalúan también los resultados de COVID según diabetes preexistentes, ¿no? Acá ve la prevalencia de diabetes, igual los estudios son variados, y los resultados, por ejemplo, ¿no? En relación a la mortalidad y el riesgo, que creo que es un factor importante. Entonces, ¿qué riesgo tienen estos pacientes probablemente comparado con una persona que no lo tiene de tener una muerte, ¿no? Y aquí más o menos se establecen el riesgo relativo de estos pacientes. Algunos expresados en riesgo relativo, otros en O-ratio, otros en hazard ratio, en fin. Entonces la diabetes no parece aumentar el riesgo de aparición de COVID, aunque la diabetes es más frecuente en pacientes con COVID grave. Vamos a entender un poco más eso adelante el concepto. Lo que pasa es que actualmente la literatura dice, o ser diabético me predispone a tener una presentación grave, o es que estos pacientes, por sus comorbilidades, tienen presentaciones graves. Yo creo que ahí viene el debate. En resumen, los pacientes COVID diabéticos, los pacientes diabéticos con COVID tienen un peor pronóstico, ¿no? Y es esto en esencia, este efecto concurrente de otros factores, como ven, que hacen un poco complicado definir si el diabético per se tiene esta proclividad de presentaciones más graves. Entonces, actualmente le están poniendo más ojo al tema de la hiperglicemia como tal, ¿no? Entonces, la hiperglicemia juega un papel de la progresión a una enfermedad grave por COVID. Acá,
cuando estos factores de riesgo se incluyen en análisis multivariados, ya cuando tratamos de meter todos los factores de riesgo en análisis multivariados o multivariables, el exceso de riesgo asociado con un diagnóstico previo de diabetes se atenúa o en algunos casos inclusive desaparece. Es decir, quizás sean los factores de riesgo asociados al paciente diabético como estos: vejez, sexo masculino, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, obesidad, enfermedad cardiovascular, que es lo que hace que tengan la mayor presentación grave en los mismos y el mal pronóstico. Entonces, ¿qué sucede con el control metabólico deficiente asociado a la deficiencia relativa de insulina? Es importante destacar que este es un factor de riesgo modificable. Es decir, los pacientes con resistencia a la insulina pudieran tener un beneficio si intervenimos oportunamente en ellos un cambio para evitar que tengan de repente otros factores. Habrán otros que no van a poder ser modificados. En este bien importante, comparan 3 grupos de pacientes. Ellos incluyen pacientes que tienen niveles bajos de glucosa, es decir, pacientes que no tienen antecedentes de diabetes, que tienen valores normales de glucosa. Otro grupo que tiene diabetes mellitus conocida, ¿no? Están sus valores y sus medios. Y otro grupo sin diabetes y niveles de glucosa alta, es decir, que probablemente han debutado con estos valores altos de hiperglicemia asociado a la diabetes, asociado a la infección por el SARS-CoV-2. Han hecho estos 3 grupos. Y ellos encontraron que la hiperglicemia fue un fuerte predictor independiente de mortalidad. Es decir, cuando comenzaron a ver análisis de Kaplan y Meyer, que es de supervivencia, por ejemplo, comenzaron a ver que este grupito de color violeta, es decir, los que tienen hiperglicemia, tienen peor supervivencia. Tiene una supervivencia mucho menor comparado con los pacientes con normoglicemia. Cuando dividen los valores de glucosa en quintiles, igualmente los pacientes que tienen hiperglicemia tienen una peor presentación. Ya acá solamente valores de glucosa, ¿no? Y por ejemplo, los pacientes inclusive que tienen diabetes tienen una supervivencia mucho mejor comparado con la hiperglicemia per se, ¿no? Entonces, estas soluciones sugieren que el control de la hiperglicemia desde el momento de la hospitalización o del ingreso a la emergencia es sustancial para reducir la progresión a una enfermedad grave, muerte, inclusive que no son diabéticas. Entonces este tema es sustancial y ahí nosotros como profesionales de laboratorio estamos muy involucrados. Ya vamos a ver por qué. Igualmente, los estudios no parecen demostrar que los pacientes con diabetes tipo 1 tengan riesgos más incrementados que los pacientes con diabetes tipo 2. Este es otro estudio. Un tema importantísimo que se está tocando hoy en día, y esto más en los estudios de los Estados Unidos, y enfocados en esencia por la falta de seguridad alimentaria, temas de inseguridad alimentaria, yo les recomiendo que revisen ese texto, que revisen los conceptos de seguridad alimentaria. Ellos comienzan a ver que es probable que existan poblaciones más vulnerables a esta infección. Hay varias publicaciones que hablan de este tema de inequidad, temas relacionados a factores sociales y económicos que hace que algunos grupos sociales son más vulnerables a tener presentaciones más graves en esta enfermedad. Por ejemplo, en esta publicación de New Yorker, donde habla de una plaga negra, mencionan cuando los blancos estadounidenses contraen un resfrío, los negros contraen neumonía. Es un tema muy reflexivo y esto está asociado a que en estos grupos sociales probablemente se exacerben esta disparidad de salud, ¿no? Donde probablemente algunos podrán tener una mayor oportunidad para acceder a una atención oportuna comparado con otros grupos. Y eso también pasa en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Hay varios estudios que demuestran que los distritos más golpeados con mayor mortalidad no son los distritos probablemente que tienen a los grupos o a las clases A y B de nuestros estratos sociales en la capital, por decirlo así. Entonces, este tema de la seguridad alimentaria también tiene mucho que ver con el tema de la obesidad y con el tema del sobrepeso.
Por ejemplo, en esta publicación, la prevalencia general de obesidad entre los adultos americanos es del 42% en general. Pero hay algunas poblaciones, como los adultos afroamericanos, nativoamericanos y latinos, que tienen unas prevalencias un poquito más altas, ¿no? Entonces, las tasas de hospitalización ajustadas por edad para COVID entre los nativos americanos y afroamericanos, por ejemplo, fue de 5 o 4 veces mayores que los estadounidenses blancos. Es decir, se hospitalizarán probablemente 5 nativos americanos y un blanco americano, ¿no? Muy bien, ese es más o menos un pincelazo general. Y ahora veamos algunas publicaciones. Algunas revisiones sistemáticas consisten en ver cuán probable es que un paciente diabético se hospitalice, por ejemplo, y que tenga la enfermedad o el COVID. Y en este caso, en estos estudios reportados de China, observan que en promedio van de 7 al 8%, ¿no? Con intervalos de confianza que pueden variar. Pero en un estudio reportado en los Estados Unidos, llamó la atención por el incremento, por ejemplo, de 24% en aquellos que no llegaban a UCI y de un 32% en aquellos que llegaban a UCI. Igualmente, la gravedad de esta enfermedad, en base a estos estudios que ustedes van a ver aquí, pueden consultar en detalle, definen una vez más cuáles pueden ser esos riesgos que se asocian, y ya los hemos mencionado, ¿no? Sexo masculino, enfermedades cardiovasculares, índice de masa corporal aumentada, hipertensión, edad, el uso de algunos medicamentos, el control definitivamente de que tienen esos pacientes diabéticos en su glucosa, origen étnico, tipo de diabetes, en fin. Y comienza a hacer una estratificación según algunas publicaciones. Si, por ejemplo, vemos que en estas revisiones sistemáticas y metaanálisis de diferentes países en estudios multicéntricos, por ejemplo, que han incluido varios estudios con un número importante de participantes, los riesgos, es decir, las probabilidades más que existen de tener una presentación grave de COVID, un diabético, van de 2, por ejemplo, hasta 2.26, 2.67, es decir, el doble. De la misma forma, estudios un poco ya más poblacionales de China, del CDC de China o el CDC de los Estados Unidos, o estos estudios multicéntricos, comienzan a estimar otras variables, ¿no? Y por ejemplo, acá en este estudio del CDC de China, con 72,000 participantes, se encuentran que el paciente diabético un riesgo de 7.3% comparado con el 2% de la población normal. En este estudio del CDC de los Estados Unidos lo estratifican en no hospitalizados no en UCI, ingresados en UCI, el riesgo, como dije, es mucho mayor. En UCI, miren, 32% de sus pacientes que ingresan a UCI van a tener una presentación grave por diabetes. Y estos dos estudios que en este momento, en esta publicación de Diabetes Care en agosto, estaban todavía en preprint, hoy día ya están publicadas en Lancet, ¿ya? De las cuales vamos a ampliar un poco más. Y miren la cantidad de la población que ellos evalúan. Es increíble la capacidad del gobierno electrónico y cómo ellos pueden tener un censo poblacional tan grande con información veraz electrónica que permite obtener este tipo de datos. Y miren, por ejemplo, en este estudio, en esta corte retrospectiva del Reino Unido, encontraron un total de casi 6,000 muertes de 17 millones. Estos son pacientes con diabetes, ¿no? Y en ellos, por ejemplo, encontraron que aquellos que tenían una hemoglobina glicosilada o una proteína A1C, A1C menor a 7.5, tenían 1.5 veces comparado con los que tenían mayor de 7.5, 2.36, ¿no? Y en este estudio, que ya no busca mortalidad, viéndolo como factor de riesgo asociado, es los pacientes tipo 1, por ejemplo, para ellos tienen un mayor OR que los pacientes con diabetes tipo 2, pero igual en general ambos valores altos. Este estudio, por ejemplo, de ver los valores de glucosa, como vimos, y los resultados en el COVID, y vemos que, por ejemplo, paciente diabético, ¿no?
o que tenía una hiperglicemia no controlada, tenían 20% de riesgo de mortalidad comparado con pacientes que no eran diabéticos o tenían una hiperglicemia inclusive no controlada menor al 100%. Entonces, en general, las recomendaciones globales es que los sistemas de salud deben garantizar, tratar de manera oportuna las hiperglicemias hospitalarias. Yo creo que ese es el primer mensaje clave de esta presentación, que todos los pacientes que ni bien llegan a la emergencia, independientemente del antecedente, si son diabéticos o no, debemos intervenir de una manera eficaz, de una manera agresiva y tratar de corregir esos valores de hiperglicemia porque la probabilidad de que se complique va a ser mayor. En este estudio muy interesante, ellos tratan de ver la asociación del control de la glucosa en sangre y resultados en pacientes con COVID y diabetes preexistentes, ¿no? Y ellos demuestran, por ejemplo, que aquellos que tenían un control pobre de su glucosa, por ejemplo, valores por encima de 180, comparados a aquellos que tenían valores menores a 180, la tasa de mortalidad era del 11% y la tasa de supervivencia era del 98%. Qué interesante. La glucosa bien controlada entre 70 y 180 se asocia a una reducción significativa en los resultados adversos y la muerte, ¿no? Y acá, en este mismo estudio, diferencian ambos grupos, los que tienen un buen control, y vemos definitivamente que diferentes biomarcadores, linfocitos, glucosa, interleuquina 6, PCR, DHL o neutrófilos, siempre va a estar más elevado en aquellos que tienen peor control, ¿no? Es evidente. Pero estos dos estudios, en general, yo creo que si ustedes quieren revisar con bastante paciencia y con dos grandes estudios que han visto la asociación a muerte y la asociación como factor de riesgo, enfermedad son estos dos estudios ya publicados en Lancet del Reino Unido, ¿no? Ellos trataron de ver el comportamiento de esta enfermedad en su población. Hay dos estudios que han sido publicados ya y que están publicados y tratan de ver el impacto y básicamente utilizan la prueba 1, hemoglobina glicada, como test para ver el tema de la diabetes, aparte de otras variables, ¿no? Como dije, ya está publicado en Lancet. Ustedes entran a esta página, por ejemplo, en el Reino Unido, hasta todo que se pueden imaginar en relación a esta enfermedad en estos países. 31 millones de personas que estaban vivas registradas tenían un diagnóstico registrado de diabetes tipo 1, ¿no? Y diabetes tipo 2, 2 millones, ¿no? Y acá 241,000, un total este es de otro tipo de diabetes. Al final tenían un total de 58 millones de personas que no tenían diabetes, ¿no? De 61 millones, 58 millones no tenían. Miren cómo manejan su información. Increíble, ¿no? Diabetes tipo 1, 263,000. Diabetes tipo 2, 2,800,000. Otras diabetes, 71,000. Bueno, algún día ojalá podamos llegar a esos niveles de manejar la Big Data de los temas sanitarios en nuestro país, ¿no? Durante este periodo se produjeron 23,698 muertes relacionadas con COVID, ¿no? Acá en general en los hospitales, ¿no? Un tercio de ellos ocurrió en personas con diabetes, 31%, ¿no? Con diabetes. Diabetes tipo 2 fueron 1.5%, diabetes tipo 1, perdón, 31% en diabetes tipo 2, 1.5 en diabetes tipo 1 y 0.3 en otro tipo de diabetes. Y aquí en realidad, cuando vemos la tasa de mortalidad, el comportamiento, definitivamente muerte se lo llevaba la diabetes tipo 1, ¿no? Que está aquí. Y la diabetes tipo 2 en el segundo lugar. Población en general, definitivamente menos, y los no diabéticos, definitivamente un poquito menos, ¿no? Entonces, los resultados de este análisis a nivel nacional en Inglaterra muestran que la diabetes tipo 1 y 2 se asociaron a una forma independiente con un aumento significativo de probabilidades de morir intrahospitalariamente, porque no fueron muertes intrahospitalarias. Igual cuando van a ajustar
los OR, por ejemplo, para las hospitalarias y ver de repente algunas variables relacionadas, bien, por ejemplo, que a mayor edad, obviamente, OR incrementa, ¿no? Y los 3 tipos de diabéticos. Entonces, reconocen la imposibilidad de ajustar, por ejemplo, índice de masa corporal como limitación al estudio, hipertensión, enfermedad renal, tabaquismo, como otros potenciales factores de confusión, ¿no? Por eso es un poco complejo, por eso yo los invito a que de repente quieran ampliar un poco más su lectura de estos estudios para que entiendan bien este tema de las variables confusoras, que son los que al final generan, pues, en los pacientes de diabetes. De la misma forma, el otro estudio en el Reino Unido no vio ya la mortalidad intrahospitalaria, sino evaluó los factores de riesgo de mortalidad relacionados a estos pacientes tipo 1 y tipo 2 en el Reino Unido en general. Y bueno, acá evaluaron otros factores como el sexo, edad, situación socioeconómica, insuficiencia renal, índice de masa, tabaquismo, enfermedad, pero la hemoglobina glicosilada o la prueba 1C fue la que midieron. Aquí, por ejemplo, para que vean lo que está pasando y las muertes relacionadas en la época pre-COVID y COVID, ¿no? Estos que están en gris son relacionadas a COVID y cómo esto se incrementó en definitiva en total de muertos comparado con sus muertes promedios que no eran relacionadas a COVID. Tanto para la diabetes tipo 1. Miren, es mayor inclusive en pacientes con tipo 2. Las muertes en este tipo de pacientes diabéticos aumentaron drásticamente durante la pandemia. De la misma forma, cuando evaluaron el tema ajustado del hazard ratio AHR en estos pacientes, la hemoglobina, la prueba 1C, en este caso, bueno, está en milimoles, lo pueden convertir. Igual a mayor valor de prueba 1C, mayor HR, igual las tasas de filtración glomerular, por ejemplo, disminuye, es decir, pacientes con enfermedad renal estadio 3, 4, 5, perdón, el masa corporal de la misma forma, por ejemplo, pacientes muy delgados, esos, y antecedentes de enfermedades cardíacas, ¿no? Como derrame cerebral o falla cardíaca. Miren, entonces, al final ellos ponen que el aumento de la mortalidad relacionada con el COVID se asoció no solo con las complicaciones cardiovasculares y renal diabetes, sino de manera independiente también con el índice de masa corporal. Ojo, que el control glicémico, la prueba A1C. Entonces, en este estudio, pues, se encuentran que tener valores más altos de prueba 1C se asocia a mayor riesgo, obviamente, de muerte intrahospitalaria, ¿no? Al final, ellos han de demostrar una relación biunívoca entre la diabetes y el SARS-CoV-2. La diabetes, por su lado, las personas van a tener peores resultados debido a las afecciones asociadas. Y el SARS, por su tropismo con las células beta, o de mantener un incremento de la glucosa al momento hospitalario, ¿no? Y de esta forma, por ejemplo, ya para ir cerrando el tema del SARS, cómo el SARS se presenta y la posibilidad de generar pues un manejo complejo en estos pacientes por su mal control metabólico que van a presentar, probablemente desencadenan pues altos niveles de glucosa con hiperglicemia, terminan en acidosis o coma hiperosmolares, y esto asociado pues al daño renal, a la tormenta de citoquinas. Hay que ver los valores de admisión de glucosa de emergencia o de repente esos nuevos debut de los cuales mencionan esos artículos, por ejemplo. Y otros factores como la obesidad, la inflamación crónica, coagulación, edad mayor, hipertensión, en fin, van a hacer que tengan los pacientes, pues, en definitiva, peores resultados, ¿no? Peores resultados en su enfermedad. Muy bien. Y ahora quedamos nosotros como laboratorio clínico. Hasta ahora hemos hablado de la enfermedad en sí, con cifras muy importantes que hay que tener presentes. Pero ahora hay que ver cuál es el rol del laboratorio y más o menos desde qué perspectiva nosotros estamos viendo. Esta es una adaptación, digamos, personal que he hecho, el cuadro que ya publicó Lippi y Plevani ya hace algunos meses, donde básicamente la infección por el SARS-CoV-2, pues, la presencia de la enfermedad y su recuperación con algún desfatal de algunas dentro del rol del laboratorio. Estamos nosotros, ¿no? Desde un inicio, la vigilancia epidemiológica, en definitiva, cercarlo con
mayor acceso a las pruebas por PCR, ayudaría mucho, ¿no? O de repente las pruebas antigénicas que actualmente ya se comienzan a mencionar. Algunos países han optado también para esta cercada, digamos, de la infección con autoanticuerpos. Cuestiona, pero en líneas generales, digamos, esto es lo que se ha hecho hasta la fecha, perspectiva. El diagnóstico es indiscutible, son estudios por PCR, ¿no? Esto es lo que más se ha usado, pero igual yo pongo virus porque pueden ser pruebas antigénicas que nos ayuden a diagnosticarlo. Ya cuando queremos ver los estadios o fases, en qué etapa está el paciente, pronóstico, monitorización, muchos biomarcadores por sustancial, tratar de ver esta edad. Y al final, ya cuando los pacientes se recuperan, esta vigilancia básicamente enfoca en presencia de anticuerpos. Y eso sería el mensaje. Y en todo esto intervenimos nosotros dentro del laboratorio clínico. Entonces el profesional de la medicina de laboratorio afrontando esta pandemia ha sido pues clave, ¿no? Hemos tenido un rol protagónico desde el diagnóstico hasta el seguimiento, pronóstico y tratamiento para toma de decisiones, ¿no? De tal manera que al final, dice el laboratorio clínico, pues es una pieza fundamental en este complicado rompecabezas que se ha armado en todo el mundo. Han pasado, yo creo que cualquier profesional de la medicina en laboratorio hoy en día podría explicar todas sus experiencias y quizás sería interesante leer todas esas publicaciones de su contribución y por todo lo que hemos pasado o han pasado en este proceso, ¿no? Se han existido diferentes paradojas, ¿no? Ver cómo la actividad propia en sí de los laboratorios, que recién está comenzando a normalizarse, fue paralizada para atender una emergencia sanitaria mundial, ¿no? Una pandemia. Los protocolos, los nuevos cambios, los procesos, plantillas, en fin, todo un tema. El hecho de implementar nuevos hospitales de campaña, laboratorios de campaña, buscar el cumplimiento normativo mínimo, ¿no? Tratar de respetar lo mínimo, las condiciones idóneas para que nuestros profesionales no se infecten por este virus. Cuántos caídos también hemos tenido, en fin, ha sido enorme todo el rol que han tenido y desde acá, desde mi humilde posición, felicito a todos los profesionales del laboratorio y su contribución con su trabajo día a día, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Entonces es importante, pues, ¿no? El diagnóstico con las pruebas tanto de biología molecular como serológicas. De esto, bueno, ya lo conocemos en detalle, cómo definimos el riesgo de las enfermedades y los marcadores que usamos, ¿no? Inflamatorios, cardíacos, musculares, hepáticos, renales, en fin, para tratar de resolver, pues, los problemas en los pacientes y ayudarlos, ¿no? Dar un reconocimiento a los profesionales del laboratorio en la eficiencia con lo que han realizado esta labor, yo creo que es un mensaje global que desde acá le transmitimos a todos ustedes. Y hablando un poco de ello, hay una encuesta muy interesante, yo les recomiendo que la lean, que hizo de la mano con IFCC, la Federación Internacional de Química Clínica. Fueron en total 1.210 encuestas validadas en todo el mundo, encuestas que se hicieron en diferentes idiomas, inglés, chino, español, francés y el resto del mundo, y trataron de contestar diferentes incógnitas de cómo los profesionales estaban marcando el ritmo de esta pandemia. Y por ejemplo acá, las 8 principales especialidades clínicas responsables del diseño de los procesos operativos, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado? Y miren, bioquímica, que es uno de los protagonistas en las pruebas, por ejemplo, para la diabetes, y otras especialidades y otros grupos ocupacionales relacionados a este tema. Igual se generó pues todo un desafío, ¿no? Para tratar de tener las mínimas condiciones de trabajo, y acá ponen, en este caso, los principales desafíos operativos que tuvieron que enfrentar estos profesionales, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de los equipos de personal, que creo que fue uno de los principales, y esto ha sido un tema a nivel mundial, ¿no? Y otros más en detalle que están aquí en esta relación. Muy bien, y ahora ya de laboratorio, como hemos visto, son test puntuales que están involucrados en el manejo adecuado. En este caso yo he puesto una imagen en el segundo capítulo del libro, menciono qué pruebas se asocian, y esta es una traducción literal del TIES, que es un libro referente,
donde luego divide, por ejemplo, la parte preclínica o clínica, aguda o crónica. Y dependiendo del caso, por ejemplo, en este caso que hemos visto al inicio, marcadores inmunológicos para ver la presencia de autoanticuerpos, o en el manejo clínico ya la glucosa, de repente la prueba 1C, la glicosilada, cuerpos cetónicos, péptido C. En el caso del manejo agudo del paciente, la glucosa, cuerpo cetónico, pH, etcétera, ¿no? O algunos otros test que se puedan pedir. Entonces, como pueden ver, hay una gama de test, pero de los cuales para mí, esto ya es una elaboración personal, la glucosa y la prueba 1C o hemoglobina glicosilada, principales protagonistas. Y resumo cuáles serían los principales temas que tendríamos que ver en relación a estos test. Ojo, esta es una elaboración personal. En el caso de la glucosa, recomendaría que todos los dispositivos POC, los que están en la emergencia, por ejemplo, para definir si el paciente tiene o no hiperglicemia, que tengan en un lugar en los hospitales, intrahospitalariamente, siempre deben estar por laboratorio central. No hay que mirar al techo diferentes, hay que monitorizar qué resultados están liberando estos dispositivos, también están bien controlados, cómo es. Y ahí es importante de repente que estos dispositivos unidos al sistema de información de laboratorio, ¿no? Tratar de agotar la posibilidad. Otro tema importante es el caso de la glucosa en específico, que sea parte del reporte de sus valores críticos en los hospitales, ¿no? El procedimiento de valores críticos es un tema esencial en cualquier laboratorio clínico. Yo los invito a que lo implementen si no lo han hecho o lo consideren implementar ya, el reporte oportuno de estos pacientes. El otro tema que es innegable y propio de nosotros es ver el desempeño analítico de los tests, que estén pues en programas de control de calidad externo, el control de calidad no sea óptimo, se manejen los controles para monitorizar, de repente alguna estrategia la que consideren es importante para ver el desempeño de este test. Y el otro tema, pues, quieren ver para diagnóstico siempre considerar plasma, ¿no? Y no considerar suero al momento de su proceso para evitar la glicólisis y esa disminución más adelante. Y de la prueba 1C es sustancial tener metodologías que sean trazables al grupo nacional de estandarización de hemoglobinas glicosiladas del NG de los Estados Unidos, ¿no? Hay que ver ese tema y que la metodología que usemos sea idónea y que tengan patrones que sean trazables a este tipo de estrategias de armonización. Igual recomendaría que pruebas de A1C deban emitirse con los promedios de la glucosa estimada. Yo creo que eso es parte de una buena práctica. También ver temas del desempeño analítico. Idealmente sus pruebas C deben estar enroladas en programas externos de la calidad, los programas de control de calidad externo. Y por último, considerar pues aquellos cuadros clínicos en los cuales hay un recorte de glóbulos rojos para su interpretación, ¿no? Y acá, ampliaciones. Estos equipos, en realidad, accesibles, tienen bastantes interferencias y hay que tenerlo presente. Además que al controlarlo con el laboratorio central, uno puede ver cuál es el margen de separación que existe porcentual para hacer los ajustes relacionados, ¿no? Aquí les dejo algunas interferencias. Como les dije, la glucosa sérica en general tiene 10 a 12 menos concentración que una glucosa plasmática. No sé de ese detalle, aparte de la glucólisis. El otro tema importante es el reporte de los valores críticos, ¿no? Por ejemplo, cada un estudio habla de que el 95% de los médicos considera que comunicar un valor crítico es útil en el manejo de los pacientes. Y esto es más aún si tenemos estos potenciales casos de cetoacidosis diabética. En el caso de la prueba 1C hay que considerar muchas enfermedades que puedan, interpretación de la prueba 1C pueda salir alterado. Politransfusión, enfermedad crónica, gestación, uso de algunos estimulantes de los glóbulos rojos, etcétera. Hemoglobinopatías, hay que tenerlo presente al momento de interpretar adecuadamente. Como dije,
deben ser trazables al NGP, ese es lo ideal, todos los métodos que se utilizan, hay que estar ciñados a esta política. El otro tema, como les mencioné, era tratar de que los de hemoglobina glicada o de prueba 1C que se liberen deben tener un valor de glucosa estimado. Es decir, si nosotros liberamos una prueba 1C 9, deberíamos poner su promedio estimado de glucosa para que ya el médico compruebe si es que efectivamente la glucosa que se le tomó a ese paciente va de la mano con este valor. Más aún ahora, con estos debut de pacientes que tienen valores, pues, probablemente altos y no tienen antecedentes de diabetes, ¿no? Hay que tenerlo presente. Entonces, para finalizar, ya con estas 2 diapositivas termino la conferencia. Los laboratorios, pues, hemos estado siempre confinados en algún lugar por muchos años en los sótanos de los hospitales, o en algún lugar pequeñito, ¿no? Y teníamos quizás un rol secundario y no éramos tan protagónicos. Sin embargo, con el tema de la pandemia, estamos en primera línea y los faroles están puestos encima de nosotros. Yo dejo aquí un mensaje sustancial a que nos sentamos orgullosos de ser profesionales de la medicina en laboratorio y siempre tratemos de trabajar con el mayor profesionalismo posible, tratando de demostrar la contribución de nuestra labor en el sistema sanitario. Yo creo que ese es el mensaje final y una felicitación a cada día mejor que puede en beneficio de los pacientes, centros. Es hora de los anuncios y yo no quería dejar de lado el 7 de septiembre del año pasado, exactamente hace un año, hicimos una capacitación con ICL, algunas imágenes de ese evento académico y producto de esa revisión, y obviamente me gusta el tema de la diabetes hace muchos años, como parte de mi labor como patólogo clínico, me permitió hacer mi primer libro, La diabetes en la medicina laboratorio. Este libro lo encuentran ya en formato electrónico en Amazon, lo pueden descargar y si todo sale bien, en el mes de octubre puede ser que ya lo tenga en físico para nuestro país. Aquí el mes 29 de agosto hice un curso muy interesante, toda la diabetes, desarrollamos un programa ambicioso, 80 participantes y yo creo que mientras más nos capacitemos en estas enfermedades crónicas, va a ayudar a que tratemos de mejorar nuestros procesos tradicionales en laboratorio clínico. Y así como desnudé la diabetes, voy ahora a desnudar enfermedades crónicas cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares. Hago el anuncio, yo voy a hacer este curso el 7 de noviembre, agéndenlo por favor, pronto lo voy a sacar ya en esta semana en mis redes sociales, dando las características del evento, pero va a ser el 7 de noviembre. Ya los que están interesados, y espero que puedan participar de la misma forma que hemos desnudado la diabetes, ahora vamos a desnudar a las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, los invito para el 17 de septiembre, que es este jueves que viene, voy a hacer una conferencia, de repente viendo temas un poco más clínicos relacionados a la diabetes, en relación a otros detalles clínicos importantes relacionados a esta enfermedad el día jueves con nuestros amigos de MINRE. Muy bien, eso es todo lo que les he traído. Yo les agradezco por su paciencia, por su tiempo, por estar el día de hoy enlazados viendo esta capacitación y los invito a que se suscriban a mi canal, más de 200 los que escritos. Estoy subiendo obviamente videos y bueno, están cordialmente invitados a que se suscriban. Denle clic a la campanita y me van a seguir en las próximas videos que suba. Bueno, muchas gracias y quedo a las preguntas de la mano con Arturo. Gracias. Muy bien, doctor Figueroa, muchas gracias por la ponencia, muy interesante todos estos avances y sobre todo las actualizaciones, ¿no? que usted siempre nos muestra. Recordar, amigos, que por el tema de tiempo hemos dividido este encuentro en 2 sesiones. La primera con el doctor Figueroa y la segunda va a ser conmigo el siguiente sábado sobre nuevos biomarcadores en diabetes. Vamos a hablar un poquito sobre la adiponectina y algunos más.
un poco tratando de alcanzarle información valiosa para el tema de diabetes. Bueno, entonces vamos a ir a las preguntas. A ver si el grupo de ICL me pasa las preguntas. Yo quería hacerle una pregunta, doctor. Nos hablaba de los equipos POC para, o sea, los glucómetros para el tema de la emergencia en el caso de COVID. Y también sabemos de que estos equipos no están, tienen algún sesgo referente a su propia metodología comparado con los procedimientos instrumentales de glucosa. ¿Qué tanto impacto podría haber en esto? ¿Es importante esta diferencia entre tomar una muestra, un glucómetro en sangre entera y un valor en plasma? Ya, hay diferentes estudios y hablan de diferentes variabilidades. Estas variaciones pueden ir del 5 hasta el 20, 30, 40% dependiendo del dispositivo. Lo importante es el mensaje de que nosotros tenemos que constantemente comparar los resultados obtenidos, por ejemplo, y el valor de glucosa en laboratorio central, porque al inicio, para atender, definitivamente puede ser que tomen con un glucómetro, pero después al paciente le van a tomar sus muestras tradicionales y ahí vamos a ver la diferencia, ¿no? La idea en general es estos equipos que se utilizan de manera descentralizada en las emergencias o en la consulta externa, qué sé yo, deben estar articulados a programas de control de calidad de laboratorio. Es decir, el laboratorio debe tener el control de todos los dispositivos desde la perspectiva de control de calidad. Ese es el primer mensaje. El segundo es que se puede unir equipos al sistema de información del laboratorio perfecto. Nosotros podemos ver y de repente hacer el seguimiento al control de calidad que se le haga donde están los usuarios. El otro tema es que es específica para monitorizar este tipo de dispositivos, ¿no? Donde puntualmente que no debe haber un alejamiento porcentual significativo del 95% de los resultados. Creo que va desde el 5 al 10%. Es decir, el total de resultados tenemos, tienen que correlacionar el 95% de veces con el laboratorio central. Cuando esto se afecta, es que definitivamente esos equipos están mal y hay que tener presente siempre las interferencias, algunas preguntas puntuales a los pacientes. De la misma forma que se está utilizando estos dispositivos para la glucosa, mensaje para la glucosa. Lo que es importante entender, y esto sí quiero recalcarlo y subrayarlo, es que estos dispositivos no deben usarse para diagnóstico, jamás. Solo es para ver cuánto está la glucosa, cuánto está la proteína, aún no sé, pero no diagnóstico. Para diagnóstico, hasta el día deben de realizarse en laboratorios centrales. Correcto, doctor. Bueno, también tenemos otra pregunta por acá. ¿De qué se trata el tema de debuts de hiperglicemia o de diabetes en el caso del SARS-CoV-2? Bueno, entender que el paciente que ingresa a la emergencia tiene valores altos de glucosa sin haber tenido los antecedentes de diabetes. Un paciente diabético que tiene valores altos de glucosa es un paciente que no se controla, ¿no? Es un paciente que probablemente tenga valores altos de la hemoglobina glicosilada. Hablamos de un mal control cuando está por encima de 7 y de un buen control cuando está por debajo de 7. Si es un paciente diabético, la hiperglicemia mal controlada, un mal pronóstico. Pero hay que tener presente que, como estamos viendo, hay pacientes que vienen y debutan con la hiperglicemia, es decir, debutan con valores altos de glucosa y no tienen antecedente de diabetes. Por eso es que la mayoría de estudios apuntan a que hay que tener a los pacientes que vienen con glucosas altas independientemente del antecedente de diabetes o no. Entonces, las hiperglicemias hay que tratarlas rápidamente. Cuando hablo de que ser más enérgico en su tratamiento, es que estamos hablando probablemente de para bajarla rápidamente, como hacemos con los pacientes con cetoacidosis. Es diferente a tratar de repente una hiperglicemia crónica en un paciente diabético que está mal controlado y lo bajamos de repente con tratamiento
pero en esencia actualmente la gravedad de los pacientes que tienen hiperglicemias altas y son asociadas a diagnóstico, ¿no? Ujú. Una hiperglicemia, un antecedente de diabetes, hay que todavía mucho más cuidado para el tratamiento agresivo, por decirlo así. Ya, doctor. Otra preguntita. El biólogo Roger Paluz nos pregunta, ¿glucómetros con glucosa oxidasa no serían recomendables? Bueno, es un tema ya para entrar en detalles de los métodos en relación a los glucómetros. Podremos hacer una conferencia específicamente de ese tema, pero en líneas generales, como le dije, el mensaje es glucómetros bajo la supervisión de los laboratorios clínicos, glucómetros que se tienen que estar verificando su reproducibilidad con el laboratorio central, glucómetros que no deben usarse para diagnóstico. Eso yo creo que sería el mensaje puntual, ¿no? Y siempre tener presente el tema de la diabetes, de las interferencias. Perdón. Obviamente habrá más metodologías que tengan más interferencias, ¿no? Hay otra pregunta que nos hacen. La prueba de A1C debería ingresarse como una prueba de chequeo médico anual en pacientes sanos. Claro, es obligatorio. Los pacientes diabéticos deben de hacerse o sea, la prueba 1C es una prueba que actualmente ya la Asociación Americana de la Diabetes la recomienda para diagnóstico. Sin embargo, por eso hay que considerarlo en los sistemas públicos, eso sería un poco más costoso, porque una glucosa es muchísimo más barata, 10 a 15 veces más cómoda que una hemoglobina glicosilada, una prueba 1C. Aparte de que las pruebas A1C deben ir acompañadas con un buen método, no con un buen instrumento para su dosaje. Eso podemos nosotros de repente hasta garantizarlo con glucosa y es mucho más económico. Entonces, en líneas generales, yo recomendaría que todavía se considere la glucosa como el test ideal para el diagnóstico de diabetes. Pero para controlar la enfermedad, para controlar a los pacientes diabéticos, el test no es la glucosa. El test o la prueba es la prueba A1C o la hemoglobina glicosilada. En pacientes bien controlados, suficiente con hacérselo 2 veces al año. Y en pacientes que están mal controlados, pudieran hacérselo 4 o más veces al año, dependiendo del tratamiento que queramos hacer o modificar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la prueba 1C o hemoglobina glicosilada es un test esencial en la monitorización del paciente diabético. Y valores menores a 7 es lo ideal, valores superiores a 7 no es bueno. Doctor, la, la profesional Julia Maquera nos pregunta, una hemoglobina glicosilada de 12, ¿cuánto de glucosa enzimática le corresponde? Y yo quiero agregar, entonces sería recomendable colocar el valor promedio de la glucosa para cada valor de A1C. Así es, así es. Ese es el mensaje. Por eso digo, ¿por qué? A ver, hay algunos pacientes diabéticos que están mal controlados y que ellos tienen glucosas, hemoglobinas altas, ¿no? Por ejemplo, vienen con una prueba 1C. En teoría, un valor 10 puede ser que me corresponda, vamos a suponer, 300 de glucosa. Pero cuando le hacen la glucosa, el paciente tiene 100. Entonces no hay una congruencia. Correcto. Entonces, esa discrepancia quizás está asociada a que el paciente, como sabe que ya se acerca su control, 2 semanas antes comienza una dieta estricta, pero él no sabe que ya la prueba 1 se va a salir alterada porque va a representar el 50% de su valor el mes anterior y el otro 50% los 2 meses anteriores, ¿no? Porque generalmente es de 3 a 4 meses el valor de la glucosa que se une de manera irreversible a la hemoglobina, la que vamos a reflejar en la prueba 1C. Entonces es una buena política, digamos, dentro del laboratorio clínico, liberar los resultados de la prueba 1C con su valor estimado de glucosa y ya el médico interpretará adecuadamente ese valor al momento de evaluar al paciente. Otro tema importante, y quiero aprovechar justo como quien dice, la audiencia. Ayer hice una conferencia al Colegio Médico de Ica y el doctor minólogo de Ica me hizo justo un mensaje importante. Doctor, ¿por qué hasta el día de hoy, a pesar que la guía
de 2009, creo, recomienda que los valores no sean normales mayores a 110 y la mayoría de laboratorios sigue poniendo sus valores mayores a 110. Yo recomendaría a todos los que están dando esta conferencia que actualicen sus valores de referencia de glucosa, de prueba de tolerancia oral a la glucosa y de la prueba 1C en base a lo que recomienda la guía de la Asociación Americana. Por favor, actualicen sus valores de referencia y libro de esa manera. Yo creo que están haciéndole un gran favor a los pacientes para comenzar a educarlos mejor y a los médicos tratantes para que utilicen adecuadamente la interpretación de los test, aunque se supone que todos deben conocer detalles y valores, pero aunque se suponga, en la práctica eso no pasa. Entonces, actualicen por favor sus valores de referencia. Además que una buena práctica es hacer dentro del proceso de verificación de estos test los estudios de valores de referencia, ¿no? Pero los intervalos de referencia que a veces no se hacen, ¿no? Doctor, una pregunta al respecto de esto. Si en algunas poblaciones, como en Estados Unidos, tienen tanta cantidad de diabéticos o de pacientes con hiperglicemia, estos valores o estos intervalos de referencia se estarían moviendo porque es un tema poblacional. ¿Usted de repente recomendaría que, al igual que el colesterol, los valores no sean intervalos de referencia, sino más bien recomendaciones médicas para el caso, perdón, de glucosa? Claro, en este caso me refiero a valores de relevancia médica, claro, de lo que recomiendan las guías. Correcto. Son pocos los test que tienen esa suerte, que dados de ya los resultados de economía de la salud, por decirlo así, donde han podido evaluar todo el proceso total del test y han logrado ver el impacto que tienen estos test en la intervención médica, ayuda a definir estos valores de guías, ¿no? Valores de relevancia médica. Sí, estoy de acuerdo. Para estas enfermedades, para las enfermedades cardiovasculares, hay muchos test que tienen estos valores. Igual la prueba 1C, ¿no? Tienen ya valores definidos. Entonces, no deben copiar y pegar los valores de los insertos, en otras palabras. Doctor, la última pregunta de Gino Abanto Paredes dice, la hipoglicemia, ¿cómo influye en las personas para contraer el COVID-19? La hipoglicemia. Bueno, la verdad que no he revisado al detalle sobre el tema de la hipoglicemia. Lo que sí hay bastante información es de la hiperglicemia. Lo que sí es cierto es que los pacientes que usan insulina, los pacientes que utilizan polifarmacia, generalmente son pacientes que tienden a tener hipoglicemia. Entonces, el hecho de tener el hallazgo de hipoglicemia, por ejemplo, en diabéticos crónicos que usan insulina o fascia, no significa de que no tengan riesgo, ¿no? El riesgo lo van a tener por los factores de comorbilidad asociados. Ahora, hipoglicemia en pacientes que no tienen diabetes, la verdad que no he visto mayores publicaciones, habría que ahondar al respecto. Muy bien, doctor. Entonces, con esto damos por finalizar la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, muy brillante su exposición. Y bueno, esperemos que en esta semana sigan surgiendo preguntas. Seguramente usted va a ayudarnos con la respuesta de los mismos. Y bueno, agradeciendo nuevamente al doctor, el próximo sábado a la misma hora vamos a hablar un poquito sobre nuevos biomarcadores en diabetes. Doctor, muchas gracias por la conferencia. Gracias, Arturo, y gracias a todos los que han participado de este evento online. Bien, muchas gracias, amigos. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Gracias, doctor.